Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer esta hermosa Blancanieves. Miren qué linda es. Esta pequeña mide solo 12 centímetros de alto y llega a acompañar a nuestra Cenicienta de esta segunda versión de las princesas mini que estamos haciendo en el canal. Ya llevamos estas dos, como pueden ver, y miren lo hermosas que están quedando. Continuaremos haciendo varias más. Este tutorial es para personas que ya tienen conocimientos previos en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Si aún no sabes hacer amigurumis o eres principiante, te recomiendo primero ir a mi canal Amis Esenciales. El enlace lo van a encontrar en la descripción de este video para que puedan empezar con estos tutoriales que son enfocados específicamente para principiantes y refuerzan sus conocimientos antes de poder realizar estos tutoriales. Y bueno, para tejer a Blancanieves les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y sus comentarios que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales la van a encontrar en la descripción del video. Les dejo por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Blancanieves. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución, como les decía. En este punto les recuerdo nuevamente que yo no vendo kits de ningún tipo para tejer mis amigurumis. Si ustedes encuentran algún kit en alguna aplicación, sepan que no son kits vendidos oficialmente y por tanto no respondo ante ningún tipo de reclamo. Recuerden que este video cuenta con subtítulos, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, lo voy a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para tejer a nuestra hermosa Blancanieves vamos a empezar por sus brazos. Para los brazos empezamos en el color de la piel haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 5 aumentos para tener 10 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 8 puntos bajos. Y vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 8 puntos bajos. Con el último punto cambiamos al color celeste de las mangas y vamos a tejer en blow aquí en las hebras traseras una vuelta de cambio de color, es decir que vamos a hacer 8 puntos deslizados. Y como las vueltas de puntos deslizados no cuentan como vuelta de altura, vamos para la vuelta 7 y vamos a tejer en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer y hacemos un punto bajo y un aumento 4 veces para tener 12 puntos bajos.
y la vuelta 8 va a ser de los mismos 12 puntos bajos. En la vuelta número 9 vamos a hacer 6 disminuciones. Aquí ya vamos a rematar, vamos a cortar sin dejar hebra porque los brazos los vamos a unir al cuerpo más adelante. Y vamos a rellenar únicamente esta parte de la manguita para que quede bien formada y hacemos otro brazo exactamente igual. Aquí yo ya tengo los dos bracitos listos y los vamos a reservar para pasar a hacer las piernas. Para las piernas empezamos en el color amarillo haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 5 aumentos para tener 10 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 5 veces para tener 15 puntos bajos. Así, y ahora en la vuelta número 4 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos. Ahora hacemos 3 disminuciones. Continuamos con 4 puntos bajos. Y con el cuarto punto vamos a cambiar al color de la piel. Eso quiere decir que esta vuelta, la número 4, la vamos a terminar en el color de la piel. Entonces cerramos aquí y hacemos los últimos 3 puntos bajos de la pierna en este color. Y ya el amarillo lo podemos cortar. Así. Y ahora vamos para la vuelta número 5. Vamos a tejer en blow aquí en las hebras traseras solamente y vamos a hacer un punto bajo, 2 disminuciones y 7 puntos bajos para tener 10 puntos bajos. Así ha quedado la parte del zapato de nuestra Blancanieves y ahora vamos a hacer 5 vueltas de los mismos 10 puntos bajos. Con el último punto que hicimos vamos a cambiar al color azul del torso y vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 12 puntos bajos. Así, y en ese punto ya podemos rematar y cortar en la primera pierna
y vamos a hacer otra pierna exactamente igual, pero en la segunda no vamos a cortar porque seguiremos tejiendo y vamos a rellenar las piernas. Aquí ya tengo las dos listas, así es como se ven. Entonces vamos a unir ahora ambas piernas y para eso vamos a hacer aquí 2 cadenas. Vamos a buscar el punto que se le corresponda en la otra pierna, en la misma dirección, algo aproximadamente por acá. Y en esta vuelta de unión, que será la vuelta número 12, vamos a hacer los 12 puntos bajos de una pierna. Hacemos 2 puntos bajos por un lado de la cadena. Continuamos con los 12 puntos bajos de la otra pierna y terminamos con 2 puntos bajos por el otro lado de la cadena, lo que nos va a dar un total de 28 puntos bajos al final de la vuelta 12. Así se ve la unión de las piernas y vamos a hacer ahora 2 vueltas de los mismos 28 puntos bajos. En la vuelta 15 vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 16, tejiendo en blo, vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos. Ahora, en la vuelta 17, vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 16 puntos bajos. Y la vuelta 18 será de los mismos 16 puntos bajos. Vamos a rellenar muy bien la parte de la cadera y ahora vamos para la vuelta 19 y vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 14 puntos bajos. Así vamos. Y ahora en la siguiente vuelta ya vamos a unir los brazos. Entonces para eso vamos a unirlos de la siguiente manera. Vamos a llegar primero a este primer lateral y como en cada brazo nos quedaron 6 puntos, para unirlos lo que vamos a hacer es coserlos de esta manera, atravesando 3 puntos bajos por esos 6 puntos bajos que quedaron ahí. Entonces necesitamos ubicar 3 puntos bajos a un lado para uno de los brazos y 3 puntos bajos al otro para el otro brazo. Entonces, en mi caso, para llegar a este primer lateral, tengo que hacer primero 3 puntos bajos. Aquí ya llegué a este primer lateral. Y para unir el brazo, entonces vamos a aplastar un poco esta parte superior de la manga. Aquí tenemos 6 puntos y vamos a atravesar los 3 puntos bajos.
y vamos a tomar solo las hebras delanteras de los puntos con el fin de que no se aplaste demasiado esta manguita y quede con la forma que debe ser. Entonces atravesamos aquí ya los dos puntos en el brazo, atravesamos el siguiente punto en el brazo y vamos a cerrar esos tres puntos aquí con un punto bajo de esta forma. Así. Ahora buscamos el siguiente y atravesamos hacia el otro lado. Aquí ya atravesé las dos hebras, atravesamos el siguiente punto en el torso y hacemos el punto bajo para cerrar. Así, y hacemos lo mismo la tercera vez. Y aquí ya quedó unido el primer bracito. Y ahora voy a hacer en el frente 4 puntos bajos para llegar hacia el otro lateral. Aquí ya llegué al otro lateral para unir el segundo brazo. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Aquí ya uní el segundo bracito, así es como se ven. Y ahora solo nos hace falta un punto bajo aquí en la espalda para terminar la vuelta, que sería de los mismos 14 puntos bajos que teníamos antes de unir los brazos. Entonces así queda ya este cuerpito. Miren cómo se va viendo. Con el último punto que hicimos acá en la espalda, vamos a cambiar al color de la piel. Vamos a tejer en blow aquí en las hebras traseras. Vamos para la vuelta número 21 y vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 12 puntos bajos. Vamos a rellenar muy bien el torso, así es como se ve este cuerpito. Y ahora en la vuelta número 22 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 9 puntos bajos. Y aquí ya deberíamos continuar con la cabeza, pero en lugar de eso vamos a hacer la falda del vestido. Entonces para eso vamos a tomar el cuerpo de esta forma con los pies hacia arriba. Vamos a tomar el hilo amarillo y hacemos un nudo y lo vamos a enganchar en las hebras sueltas que dejamos aquí en la cintura, aquí en la parte de atrás del cuerpo. Tenemos un total de 24 hebras disponibles. Vamos a enganchar el hilo en la primera hebra aquí y comenzando a partir desde ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo y un aumento 12 veces para tener 36 puntos bajos. La segunda vuelta de la falda será de los mismos 36 puntos bajos.
En la tercera vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos 6 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 48 puntos bajos. Y vamos a hacer 5 vueltas de los mismos 48 puntos bajos. Así llevamos esta falda y ahora vamos para la vuelta 10 y vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 54 puntos bajos. Ahora en la vuelta 11, que va a ser la última en amarillo, vamos a tejer en flow, es decir, en las hebras delanteras, y vamos a hacer los mismos 54 puntos bajos. Así llevamos la falda. En ese punto ya rematé y corté el hilo amarillo y ahora vamos a tomar el hilo blanco, hacemos un nudo y lo vamos a enganchar en las hebras sueltas que dejamos aquí al interior del borde de la falda. Entonces enganchamos aquí en la parte de atrás. Aquí tenemos un total de 54 hebras disponibles y vamos a hacer esta primera vuelta de los mismos 54 puntos bajos. Y ahora en la que va a ser la última vuelta para la falda, vamos a hacer unas pequeñas ondas y para eso vamos a trabajar en grupos de 3 puntos y vamos a hacer lo siguiente. En el primer punto hacemos un punto bajo, en el siguiente punto hacemos un medio punto alto, una cadena y otro medio punto alto en el mismo punto. Y en el tercer punto hacemos un punto bajo. Así trabajamos de 3 en 3. Entonces repetimos, hacemos un punto bajo, continuamos con un medio punto alto, una cadena, hacemos otro medio punto alto en el mismo punto y en el siguiente punto un punto bajo. Y seguimos repitiendo esta misma secuencia hasta completar toda la vuelta. En ese punto ya rematé y corté, así es como queda la falda. Y ahora simplemente vamos a estirarla un poco, vamos a organizar esta faldita para que quede bonita y con los dedos vamos a formar sus ondas de esta forma. Así queda todavía más bonita. Y ahora vamos a continuar con la cabeza. Entonces aquí dejamos 9 puntos bajos. Ahora vamos para la vuelta número 23. Esta vuelta la vamos a tejer en flow, es decir, tomando solo las hebras delanteras. Y vamos a hacer 9 aumentos para tener 18 puntos bajos.
En la vuelta 24 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 9 veces para tener 27 puntos bajos. En la vuelta 25 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 9 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta 26 hacemos 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. Este sería el ancho total de la cabeza. Vamos a aplanar y a estirar esta base así con los dedos. Así evitamos que los puntos se vean arrugados o disparejos a medida que tejemos. Entonces intentamos dejar esto lo más plano posible. Y vamos a hacer ahora 9 vueltas de los mismos 42 puntos bajos. Así llevamos la cabeza y ahora antes de continuar vamos a fijarnos en que el cuellito esté bien relleno y vamos a ubicar los ojos de seguridad. Entonces, para eso vamos a empezar a contar desde la última vuelta que tejimos, 6 vueltas hacia atrás y entre las vueltas 6 y 7 con 6 puntos de separación entre ellos van a ir ubicados los ojos. Entonces, primero vamos a ubicar un par de alfileres para fijarnos en que queden bien centrados y ubicados con relación al cuerpo de nuestra Blancanieves. Y ahí sí vamos a proceder a ubicar los ojos. Yo estoy usando ojos de 9 milímetros planos y los vamos a ubicar primero sin los tapones de seguridad. Aquí ya los ubiqué. Ahora vamos a hacer un pequeño detalle para los ojos. Entonces vamos a tomar primero una hebra de hilo blanco y la aguja lanera y vamos a sacar el hilo por el punto medio lateral del ojo, es decir, por este punto de acá. Y lo volvemos a guardar por este punto de aquí. De esta forma. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Y eso es todo para la parte blanca de los ojos. Y vamos a anudar ambas hebras adentro de la cabeza para fijar estos hilos. Ahora vamos a tomar una hebra de hilo negro y vamos a sacar el hilo por el punto medio superior del ojo, acá. Y lo volvemos a guardar 2 puntos hacia allá de donde tenemos el borde blanco, por acá. Así, y hacemos lo mismo en el otro ojo. Ahora, para las cejas vamos a contar 2 vueltas arriba de este borde de la pestaña. Por aquí sacamos el hilo. Contamos 3 puntos y por la vuelta de arriba en diagonal guardamos. Así. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Y listo.
Estas 2 hebras también las vamos a anudar aquí adentro de la cabeza para asegurarlas. Y ahora sí vamos a poner los tapones de seguridad, porque ellos nos van a ayudar a fijar bien todos estos hilos en su posición. Y así quedan los detalles de los ojitos de Blancanieves. Miren qué bonita se ve. Y ahora sí vamos a continuar disminuyendo. Y vamos para la vuelta número 36. Y vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. En la vuelta 37 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 38 hacemos 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Vamos a rellenar la cabecita muy bien. Y ahora en la vuelta 39 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 40 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que haga falta y hacemos 6 disminuciones. En ese punto ya podemos rematar. Vamos a cortar dejando una hebra larga para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera y también para hacer la nariz. Algo así. Entonces tomamos la aguja lanera y vamos a pasar el hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron acá. Introducimos por el centro del cierre que acabamos de hacer. Y esta aguja la vamos a sacar para hacer la nariz. Entonces para eso vamos a identificar entre los ojos, aquí en esta vuelta, los 2 puntos centrales que nos quedan visibles entre los ojos. Estos 2. Por aquí es que irá la nariz de nuestra Blancanieves. Entonces vamos a sacar el primer alfiler y sacamos la aguja por uno de esos puntos con cuidado. Jalamos para cerrar bien arriba para que quede bonito el cierre. Y ahora volvemos a guardar la aguja por el segundo punto que marcamos y nos devolvemos hacia el primero. Y sin terminar de tirar de este hilo, vamos a darle unas cuantas pasadas aquí alrededor
para marcar la nariz. Empezamos a dar las vueltas de este modo. Así, yo le di 7 vueltas al hilo y guardamos el hilo por ese punto y sacamos por la parte de atrás de la cabeza. Así estiramos un poco para que se forme bien la nariz. Así es como debe verse. Y si de pronto algún punto se hundió al hacer esto, con ayuda de la aguja lanera desde la parte de atrás vamos a empujar los puntos hacia afuera para que queden en su posición nuevamente. Algo así. Y listo, así es como queda la cabecita de nuestra Blancanieves. Miren qué bonita. Y ahora vamos a hacer sus orejas. Para las orejas vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. Estiramos y aquí en el centro hacemos un punto deslizado. Hacemos una cadena y cortamos, dejando una hebra para coser las orejitas a la cabeza. Terminamos de cerrar bien esto, alamos y así queda la oreja ya lista y hacemos otra exactamente igual. Aquí ya tengo las dos listas y las vamos a ubicar en la cabeza de nuestra Blancanieves, aproximadamente 5 puntos atrás de cada ojo. Aquí ya marqué, tenemos los 5 puntos aquí en dirección a la vuelta en la que pusimos los ojos. Marcamos las orejas en ambos lados y allí las cosemos. Voy a coserlas entonces y ya les muestro. Así quedan las orejitas ya cosidas y ahora vamos a hacer el pelo. Para el cabello de Blancanieves vamos a empezar en negro haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 5 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 6 hacemos 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora vamos a empezar a trabajar en mechones. Entonces empezamos haciendo 18 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo,
vamos a hacer 16 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado. Aquí tenemos el primer mechón y vamos a medirlo en la cabeza de nuestra Blancanieves. El cabello al final lo vamos a ubicar por el revés, es decir, de esta forma. Entonces vamos a hacer coincidir el anillo mágico del pelo con el cierre de la cabeza. Y vamos a medir el largo de los mechones. La idea es que quede así un poco más largo para que a la hora de pegarlo lo podamos doblar de esta forma y así le demos volumen al peinado de nuestra Blancanieves, de esta forma. Entonces aquí está bien, este es el largo adecuado en mi caso. Entonces voy a hacer así un total de 18 mechones, es decir que completamos toda la vuelta haciendo mechones de 18 cadenas y 16 medios puntos altos. Así quedó el cabello de Blancanieves y como les decía, esto se va a ir a la cabeza ubicado por la parte del revés. Entonces vamos a pasar esta hebra inicial hacia el otro lado, así, y lo que vamos a hacer para ubicar esto en la cabeza es lo siguiente. Primero que todo vamos a hacer coincidir el anillo mágico del pelo con el cierre de la cabeza justo encima, así. Y voy a poner aquí un alfiler para fijar este punto mientras. Entonces ahora necesitamos 4 mechones aquí en la parte del frente. Entonces necesitamos ubicar esto de esta forma. Abrimos los mechones para hacer que quede aquí este quiebre en la mitad de los ojos, aquí en dirección al centro. Marcamos este punto. Y ahora para ubicar lo demás vamos a tener en cuenta que de la parte de adelante de las orejas vamos a tener 3 mechones y 3 mechones. Es decir que los 12 mechones restantes los tenemos que ubicar en la parte de atrás de las orejas. Entonces vamos a ubicarlos allí. Yo los voy a pegar con silicona. Algo así bien distribuidos aquí en la parte de atrás. Y la idea es darle volumen al peinado de nuestra Blancanieves. Entonces, al pegar estos mechones debemos doblar un poco la punta hacia arriba, más o menos que quede aquí un poco más abajo de las orejas de esta forma. Y doblamos cada una de las puntas para darle el volumen al peinado como debe ser. Algo así. Yo voy a pegar este cabello en la cabeza y les voy a mostrar bien cómo queda. Y de los 6 mechones que nos quedan al frente, los 2 que van adelante de las orejas los vamos a ubicar así de esta forma. Y solamente vamos a dejar sueltos estos 4 mechones por el momento. Los 4 mechones del frente los dejamos sueltos y pegamos todos los demás. Aquí ya pegué los mechones. Aquí ya dejé los 4 libres como les había dicho. Y algo así aproximadamente es como debe verse. Así es como se ve por la parte de atrás. Y ahora, antes de ubicar estos 4 mechones, vamos a tejer en rojo, el rojo del lazo, 29 cadenas y luego hacemos 28 puntos deslizados.
rematamos y cortamos y algo así debe quedar. Y procedemos a pegarlo en el pelo de nuestra Blancanieves, así de oreja a oreja, ayudándonos con silicona. Vamos a pegar esta diadema. Aquí ya pegué esta diadema, así es como debe verse. Y ahora sí vamos a ubicar los 4 mechones que nos hacen falta. Entonces van a ir 2 hacia un lado, así pasando por encima de la punta de la diadema en ambos lados, algo así. Hacemos lo mismo aquí también y algo así es como debe verse. Entonces vamos a pegar estos mechones y ya les muestro cómo queda el peinado. Y listo, así es como queda el peinado de nuestra Blancanieves. Miren qué bonita se ve. Y ahora vamos a hacer su moñito. Para eso vamos a hacer 3 cadenas en rojo. Y en la primera cadenita vamos a hacer 2 medios puntos altos. Así hacemos ahora 2 cadenas nuevamente y en ese mismo punto vamos a hacer un punto deslizado. Esta sería la mitad del moño y ahora repetimos. Vamos a hacer 2 cadenas. En el centro hacemos 2 medios puntos altos. Hacemos 2 cadenas nuevamente y cerramos en el centro con el punto deslizado. Y esto sería todo. En este punto ya podemos cortar dejando una hebra un poco larga. La sacamos y vamos a apretar el centro tirando de los hilos. Y con ayuda de este hilo que dejamos, le vamos a dar un par de vueltas aquí al centro para marcarlo todavía mejor. Así, apretamos bien y listo. Así queda el moñito. Y aquí en la parte de atrás cortamos los hilos y los pegamos con silicona y también pegamos con silicona este moñito a la diadema. Voy a hacerlo entonces y ya les muestro. Y así es como queda ya el moñito pegado en su diadema. Miren qué bonita se ve. Y ahora vamos a hacer los últimos detalles. Entonces, le pasé una línea de hilo blanco aquí justo por el centro del pecho. Para el cuello hice 16 cadenas por aparte y luego las pegué allí con silicona alrededor. Y así es como se ve. Y para estos detalles rojos corté unas pequeñas formas de gota en paño lenci o fieltro rojo y las pegué. 2 por delante y 2 por la parte de atrás. Y listo. Ahora solo nos falta un poco de rubor en sus mejillas y sobre la nariz. Y listo, así es como queda nuestra hermosa Blancanieves. Miren qué preciosa es. Quedó también muy muy linda. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Espero que la tejan mucho. Y recuerden que si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar el botón de gracias. También recuerden que si la tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.